a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es un libro que tiene 6 capítulos. Si hubiésemos planeado, le hubiera yo avisado desde antes, le hubiera dicho, hermano, antes de que inicie el culto de hoy, lea usted el libro de Gálatas. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, hermano, si después de que usted se levantó, dio gracias a Dios, si usted ayunó, o si usted desayunó, o si usted se ha comido con Dios, hermano, si usted a las 10 de la mañana hubiera empezado a leer el libro de Gálatas, a las 10:30 ya había terminado de leerlo. Es un libro que media hora, poco más, poco menos por los que leen a prisa, por los que leen despacio. Pero en un promedio de 30 minutos podemos leer esta carta. Hoy vamos a revisar algunas cosas en este contexto. Esto lo digo, hermano, porque qué bueno es que nos acerquemos a nuestros devocionales diarios y leamos la Biblia capítulo por capítulo y libro por libro. Este libro de Gálatas, hermano, vamos a verlo. Es escrito por el apóstol San Pablo. ¿Sí? No leo ahorita el pasaje de introducción, el pasaje devocional, porque vamos a irlo leyendo poco a poco, ¿sí? Aunque dije que se lee en media hora, no lo voy a leer todo, hermano. Sería muy extraordinario leerlo todo y el propio libro se explica por sí solo, pero vamos a hacer algunos comentarios de él, ¿sí? Entonces, esta carta que escribe el apóstol San Pablo se hace con el propósito de observar a las iglesias de Galacia el peligro que se amenazaba en ellas, a cada una de sus comunidades, ante las ideas de divulgar doctrinas que habían quedado ya atrás. Los judíos que se habían convertido al Evangelio no habían soltado todavía muchos de sus usos y costumbres y sobre todo esto, su vida pegada a los ritos de la ley. Cuando el apóstol San Pablo observa esto, pues empieza a tomar parte en una observación incluso de llamada de atención, una llamada de atención que hace el apóstol San Pablo a las iglesias de Galacia, ver qué está pasando por allí. Usted sabe que luego se infiltran en la iglesia doctrinas, ¿no? Que no son bíblicas, ¿no? Y que muchas veces se están viviendo en ellas hasta que en un momento dado son descubiertas, y los siervos de Dios, los pastores, son los responsables de esclarecer la doctrina del Señor Jesucristo, ¿sí? Todas las corrientes doctrinales, filosóficas que se van difundiendo, y más en este tiempo, hermano, porque dice la Biblia que así va a ser, pero tenemos que volver a la doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo. Bueno, a los Gálatas, ¿sí? Yo no quiero llevar así todo el libro, pero sí algunas partes. Capítulo 1 de su carta, ¿sí? Muy bien. Pablo, apóstol. Escribe el apóstol San Pablo, dice Pablo, apóstol, y su apostolado no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Pablo es un apóstol. Un apóstol es aquella persona que es el mensajero, que es un enviado a llevar las buenas nuevas. Pero la palabra apóstol, en el sentido de sus inicios, es el que ha visto presencialmente al Señor Jesús. Por eso alguna vez dice el apóstol Pablo, yo como el último, como uno de los, el abortivo, ¿verdad? El último de los apóstoles, porque acuérdense que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro. El apóstol San Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces se titula a sí mismo apóstol, ¿verdad? Apóstol del Señor Jesucristo, aquel que vio al Maestro, ¿sí? Y dice que resucitó, Dios el Padre que resucitó de los muertos. Y de todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces ahí el apóstol San Pablo se hace entender que la carta va dirigida a las iglesias de Galacia, pero juntamente con el testimonio que le acompaña en ese momento, ¿sí? Le saluda y le dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este saludo lleva un saludo doctrinal, lleva un saludo de doctrina esencial para la salvación. Amados, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el saludo teológico, pero dice aquí el medio de salvación, el medio de gracia para alcanzar la vida eterna, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Esta persona divina, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo para redención, para salvación a todos nosotros. Entonces aquí ya podemos desarrollar una doctrina, la doctrina de la salvación, ¿verdad? Y lo que dice la palabra acerca de todo esto, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Gracias a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es su premisa, ¿verdad? Su anuncio, su saludo. Pero inmediatamente que les saluda, les hace saber el motivo de la carta. Estoy maravillado, estoy asombrado, estoy cautivado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Cuando uno llega al camino de Dios, hablamos de la iglesia cristiana, evangélica, encuentra uno la doctrina, hermano, que ignoraba uno desde luego, y empieza uno a absorber la enseñanza, como dice la Biblia, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Se nos da alimento suave y no sólido, empezamos como nuevos cristianos y empezamos a ser enseñados, y ya cuando empezamos con la doctrina de la salvación, es el principio que hay que hablar, la doctrina de la salvación que trae integrada, lo hemos dicho siempre, la regeneración que es el nuevo nacimiento, la justificación, al cual el Señor Jesucristo nos presenta inocentes, aunque fuéramos culpables, nos presenta inocentes delante del Padre, y que trae integrada también la santificación. Eso es la salvación. Ser regenerados, ser justificados y ser santificados. Y esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Entonces se va desarrollando la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Las cosas viejas pasaron, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Viene la doctrina de la justificación, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y viene la doctrina de la santificación, ¿sí? El cual el Señor nos apartó y para ser santos, pueblo santo para Él. Y todo esto se va dando como parte esencial del Evangelio. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? Si usted puede recordar, ¿cuántas cosas hizo usted para recibir la salvación? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cuántos méritos? ¿Cuántas obras realizó usted para recibir el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna a través del Señor Jesucristo? Si usted me puede poner ahí en la lista de la página cuántas cosas hizo usted para yo tener aquí una relación, hermano, pues yo hice, di de comer a los pobres, visité a los presos, hice buenas obras, caminé de rodillas de aquí hasta el monte de no sé dónde. Póngalo allí. Si usted hizo todo esto para alcanzar la salvación. En lo personal, pues yo creo que nadie va a escribir nada, me va a dejar ahí sin escribir nada. Usted va a decir, lo único que hice fue creer en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque por gracia soy salvo, no por obras, ¿sí? Porque esto es un don de Dios. Entonces el apóstol San Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del Evangelio, del que os llamó por gracia en Cristo, por la gracia de Cristo. Es verdad, el apóstol Pablo, siendo hebreo, de descendencia hebrea, siendo fariseo, pues trae toda una enseñanza de obras de la ley que ejecutar para que el que cumple las obras de la ley por esto pueda vivir. Pero el apóstol San Pablo, a raíz de que tuvo un encuentro con Cristo, se da cuenta que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ahorita lo voy a leer más detalladamente en corridito, pero solamente lo estoy diciendo. Ese es el motivo. Ese es el motivo por el cual el apóstol San Pablo está haciendo una observación. ¿Qué pasó con ustedes? Te alejaste. Alguien vino y te dijo, oye, te falta hacer esto. ¿Sí? Es como si tú vinieses a la iglesia cristiana y te dijeran, oye, te falta ir a comulgar, te falta ir a confesar tus pecados, te falta ir a... O sea, y dijeron, oye, espérame tantito. No regreses a las obras que antes tú hacías, porque ahora, ante quien tú has confesado tus pecados, es ante el Dios Todopoderoso. Y has pedido el perdón de sus pecados a través de Jesucristo, motivado esto por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. O sea, tú no puedes regresar a una doctrina en la cual tú ya descubriste hoy la verdadera salvación. ¿A través de qué? Solamente
y exclusivamente. No es por la intercesión u obra de otros seres que aún les llaman divinos o espirituales o santos, no. Es por la única obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, nada más. Usted va a encontrar en la Biblia este tema constantemente, y no va a encontrar ningún otro corredentor, no va a encontrar ningún otro intercesor. En la Biblia no lo hay, no lo hay. Solamente uno, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, ahí está la situación que apremia al apóstol San Pablo para escribir a las iglesias de Galacia. Ojalá nada más fuera una. Ojalá nada más fuera alguna de ellas. Creo que en las iglesias de Galacia nada más una por allí se nos está descarriando. Por ahí creo que le llegan algunos hombres y le están obligando a hacer ciertas prácticas. No, eran varias iglesias que el apóstol San Pablo, en alguno de sus viajes misioneros, y creo yo fue en el segundo, tuvo oportunidad de visitar aquellos lugares en Galacia y predicar. El apóstol San Pablo llegó ahí a las iglesias de Galacia, pero ahí ya había evangelio. O sea, el apóstol San Pablo llegó a esas iglesias y no fue el que inició todas ellas, no, hermano. O sea, cuando hablamos del trabajo misionero, no quiere decir que el apóstol San Pablo levantó todas y cada una de ellas, todas cuantas existen, no. ¿Dónde dejaríamos el trabajo de los demás cristianos, de los demás siervos de Dios que fueron a predicar el evangelio? No, el apóstol San Pablo, sí, no se encargaba de ir a predicar donde ya había predicado. Yo voy a ir ahí donde ya fue Pedro, voy a ir donde ya fue Juan. No, dice, yo mismo no voy a ir donde ya el evangelio fue predicado, voy a ir a otros lugares. Luego hay hermanos que dicen, hay hermanos de otras iglesias que le predican a otros cristianos. Y les decimos nosotros, pero ¿por qué le predicas a esta iglesia? Para que se vayan con ellos. No, eso no se hace. Le digo a los hermanos que vinieron a visitarme, que nos van a visitar, a darnos un discipulado. Pero si tú ya fuiste discipulado, tú ya fuiste bautizado, tú ya eres miembro del ministerio, del servicio a Dios, vas a empezar el trabajo con una nueva iglesia para que te vayas con ellos. Así no se hace el trabajo. O si nosotros lo hiciéramos también de esta manera, estaría mal. Entonces aquí empieza a suceder algo que el apóstol San Pablo ve que no está correcto. Acciones de hombres. Y viene el consejo. Hay algo muy bello acerca de todo esto. El apóstol San Pablo da su testimonio, lo leo en breve. Ahí verso 11, capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni por revelación, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo. El apóstol San Pablo hace una referencia de su llamado para dar a conocer el motivo de su evangelio. El apóstol San Pablo, más adelante lo dice, no tuvo intención de ir a visitar a los apóstoles. No, o sea, recibe el llamado del Señor Jesucristo cuando es llevado ya sin vista a aquel lugar donde va Ananías y ora por él, para que reciba el Espíritu Santo, porque instrumento es para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Y entonces recibe el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda situación! ¡Qué doctrina más maravillosa! Que el apóstol San Pablo se empapa de toda la doctrina de Jesucristo. Sí, el apóstol San Pablo no estuvo los años que los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo recibiendo las enseñanzas, recibiendo la doctrina. Cuando el Señor Jesucristo los traía y les enseñaba, aparte les decía, oíste que fue dicho esto, mas ahora yo os digo esto, ¿sí? Y yo, qué caray. Es aquí donde entonces el apóstol San Pablo dice, no fui a consultar persona ajena, no busqué entre la gente de fama para recibir consejo. Él se entrevistó posteriormente mucho tiempo, bueno, después tiempo con el apóstol Pedro, pero después empezó a predicar. ¿Y qué predicaba? El Evangelio de Jesucristo. Y si usted revisa la doctrina del apóstol San Pablo en sus cartas, ¿sí? En Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, todos estos, ¿sí? Va a encontrar una coincidencia maravillosa
propuesta no por el apóstol San Pablo, sino revelada por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol San Pablo va y se da cuenta de eso, dice, ¿saben qué? Es que este evangelio es real, es verdadero, es el de vida eterna, es el que les conquistó, es el que les ganó, es el que les hizo tomar una dirección diferente a la que tenían antes. Y bueno, aquí anuncia el apóstol San Pablo la razón. Más adelante, hablando de estas cosas, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el apóstol Pablo y Pedro, ¿verdad? Pero de los que tenían reputación de ser algo, hayan sido de otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, no tuve necesidad de consultar a alguien que supiera más acerca del Evangelio. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, al contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. ¿Qué es esto? El apóstol Pedro recibe la apertura del Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre mí, para ti, Pedro, piedra chiquita, para que sepas dónde edifico mi iglesia. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y entonces el apóstol Pedro, una vez que el Señor Jesucristo lo llevan preso, lo crucifican, lo matan, después que resucita, después que asciende al cielo, toda esta situación de muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Después de esto es cuando el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, recibiendo la unción con el Espíritu Santo, se levanta. Y es ahí donde las llaves del reino de los cielos es abierta, se abre el reino de los cielos, se abre el Evangelio, empieza a predicar el apóstol Pedro lo que el Señor le dijo, para que se edifique la iglesia, ¿sí? En la roca que es inconmovible, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se abre el Evangelio. ¿Y a quién le predica el apóstol Pedro? ¿A quién le predica? A su familia, a su nación, a su pueblo. El apóstol Pedro, aunque pudiera haber vislumbrado que cuando venía el Señor Jesucristo venían de otras naciones, de otros lugares, el Señor Jesucristo no hacía excepción de personas, el apóstol Pedro tenía su visión de predicación hacia los de la circuncisión, a los de Israel, ¿sí? Quizá le quedó muy grabado cuando aquella mujer al Señor Jesucristo le dijo, ven, ten piedad, y le dijo el Señor Jesucristo, no, o sea, porque vine a los de la familia, a los de la casa, a los de Israel, y esa mujer que es de Israel, sí, cierto, pero también nosotros tenemos necesidad, así como los perrillos comen de lo que hay de las mesas, también nosotros, o sea, el Evangelio es para todos. Pero Pedro no lo había visualizado así, pero Pablo dice, a Pedro le fue encomendado el Evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. A mí, a los gentiles, a los que no son pueblo, a todas las naciones. O sea, imagínense la carga de trabajo que el apóstol San Pablo recibió. Haber dicho, bueno, todos los apóstoles y todos los judíos van a predicar entre ellos mismos y bueno, entre ellos van a predicar sobre la nación. Y a mí me han dejado toda la tarea externa. Bueno, claro que ese fue el llamado. A fin de cuentas no fue el apóstol Pablo el único que le predicó a los gentiles, porque acuérdese que en sus viajes misioneros él se hizo acompañar de personas que incluso eran parte del pueblo judío. Pero allí está. Y le dice, este es el Evangelio, este es el mensaje. ¿Cuál es? Es el mismo que está predicando Pedro. O sea, yo no voy a estar en contra de lo que diga Pedro, pero sí de lo que haga la doble moral. Sí es lo que haga uno de manera hipócrita. El apóstol San Pablo estaba muy lleno del Evangelio, consciente a que lo había llamado el Señor Jesucristo, predicar el Evangelio a todos. Bueno, así le dijo el Señor Jesucristo a Pablo, no. A quien le dijo así fue a sus discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? A todas las naciones, ya estaba esto, o sea, aunque Pedro no lo había visualizado todavía, él decía, yo le predico a los míos. Y tanto era así que cuando el apóstol Pedro, ahí tiene un encuentro el apóstol Pablo con el apóstol Pedro, porque, bueno, sí entendía el apóstol Pedro en cierta medida que había que predicar a los gentiles.
Porque ya alguna vez se acuerda que Cornelio lo trajo Cornelio, en revelación, en un sueño, sí, o en oración, van por Pedro, ¿no? Y Pedro dice, ¡ay, caray! Pero no está bien visto, o sea, Pedro todavía se justifica, no está bien visto que nosotros vayamos a ustedes como gentiles, ¿no? Queriendo justificar, hasta que recibió la revelación, no llames inmundo lo que Dios ya limpió. Y por eso es que Pedro consintió ir a la casa de Cornelio, pero con todo y que Pedro ya había todavía entendido el evangelio a los gentiles, no lo hacía abiertamente por temor a los que traían la doctrina de usos y costumbres. ¿Sí? Ya ahí en el evangelio, en el libro de los Hechos hubo una discusión tan grande que tuvo que haber un concilio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que no se va a hacer? ¿Estamos bajo la ley? ¿Estamos bajo la gracia? ¿En qué momento las cosas cambiaron? Pues muy sencillo, ya no estamos en el monte Sinaí, decía el hermano, ahora estamos en el monte Calvario, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí? Y la gracia empieza a través de la redención por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pedro alguna vez pues, estaba ahí con los gentiles, pero venían aquellos que querían controlar a la iglesia, ¿verdad? Humanamente. No, se tienen que circuncidar, no es todavía usos y costumbres de los judíos dentro de las obras de la ley. Y Pedro como que ahí como también se atemorizaba y Pablo lo reprende, no es posible que tú hagas esto, no des mal testimonio. No lo hagas, tienes que predicar el evangelio de Jesucristo. Lo acepte quien lo acepte quien no lo acepte. O sea, esto es algo que cada uno va a determinar. O sea, hoy mismo el evangelio está siendo predicado. Y aunque estamos predicando, muchos están cuestionando, no, lo que dice este pastor está mal, no, lo que dijo, hay que cuestionarlo. Y pueden mandar en la red social, no es cierto. El evangelio va a ser predicado, mas no por todos va a ser aceptado. Esto es una realidad. Pero no por el que no va a ser aceptado, no quiere decir que no lo vamos a predicar. Ya sé para qué le predico, ni siquiera, ya se declaró ateo. No, ese vive del vicio, no, ese es un hombre mujeriego. O sea, como que nosotros estamos en un error. Pero aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo estas cosas. El que venga y predique otro evangelio, el tal es anatema. Ha caído en condenación. Y entonces aquí los del apóstol Pablo dicen, no voy a consentir que se dé una apariencia de ser y no somos, ¿sí? Esto es lo que está diciendo el apóstol San Pablo ahí en la carta de los Gálatas, ¿sí? Bueno, voy al capítulo 2. Capítulo 2, no lo leo todo porque si no, no alcanzamos. Verso 15. Asuntos importantes. Todo es importante, ¿no? Pero siempre hay un mensaje central en cada pasaje que debemos ir descubriendo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. El fin de la ley es Cristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender que ya no se requieren de los usos y costumbres de los rituales que en la ley se hacían. Para entender mucho acerca de esto, usted tiene que leer la carta de Gálatas, por ejemplo, la carta a los Romanos, donde viene la explicación de la ley, y donde el apóstol Pablo no dice que la ley es mala. No, la ley no es mala. La ley tiene su parte negativa y positiva. ¿Cómo, hermano? ¿Tiene algo de negativo? Si se dice en la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón. La parte negativa es donde esa ley denuncia la inmoralidad, el pecado de la persona del hombre. O sea, la ley fue para anunciarle al hombre. Yo no conocería lo que es pecado si la ley no me lo hubiera dicho, dice el apóstol San Pablo a los romanos. Porque la ley todo lo encierra en pecado. Y el que hiciere esto, por esto se será sentenciado. O sea, y para que vivas tienes que cumplir las obras de la ley. Entonces una parte era negativa para los hombres, porque les denunciaba todas sus malas obras, pero positiva, hermano, porque la ley de Jehová es buena.
La ley de Jehová fue entregada para regular, para darle una formación, una estructura de vida nueva a las personas, sobre todo al pueblo de Dios, una buena moral, ¿sí? Una buena moral, una vida espiritual agradable a Dios. O sea, ya allí en la ley de Dios están los valores espirituales, ¿sí? Ya, o sea, no son integrados nada más cuando llega el Señor Cristo, no, ya está integrada, por ejemplo, un valor espiritual básico en la vida del pueblo de Dios era la santidad, ¿sí? Y esto es algo, la fidelidad. Y esos valores morales de Dios los hace saber Dios a través de su ley, ¿sí? Cuando la ley habla de Dios como el Dios fiel, como el Dios misericordioso, como el Dios bondadoso, como el Dios justo, como el Dios verdadero, como el Dios santo, puros valores morales, carácter de Dios. El carácter de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que Dios se manifiesta en ello? Y dice entonces aquí el apóstol San Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y entonces hace una mención, sino por la fe que es en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. ¿Sí? Ahora que está Cristo, hermano, gracias a Dios, somos perdonados. Ay, y voy rápido, hermano, es que analizar siempre un libro es con más dificultad, ¿no? Pero vamos allí. Cualquier comentario que usted quiera mandar, hermano, ahí con todo gusto lo vamos haciendo, pero que quede claro. Creo que para el cristiano hoy en día no hay duda acerca de esto, porque incluso, vamos a ser honestos, muchos asuntos de la ley son ajenos a muchos cristianos de hoy. Se considera muy poco los asuntos. Hace algunos días mi esposa me leía alguna parte del Antiguo Testamento y me preguntaba, oye, entonces este orden bíblico acerca de las costumbres, los sacerdotes, ¿en dónde queda? ¿Cómo queda? Y acuérdense que nosotros ya no practicamos la ley ceremonial, la ley civil, pero sí la ley moral de Dios. O sea, esta ley que está en el Antiguo Testamento, la Torá, ¿sí? El Pentateuco, ya no hacemos la ley civil ni la ley ceremonial, pero sí la ley moral, ¿sí? Y bueno, y acuérdense que la ley, el apóstol San Pablo dice, la ley se encierra en este mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, o sea, nos está hablando el apóstol San Pablo de cosas que nosotros tenemos que aprender. Hoy somos salvos a través de Jesucristo. Entonces, digo yo que usted no puede saber muchas obras de la ley porque usted no va a la iglesia y le dicen, pase por aquí, pase como el sacerdote, antes de esto pase por el ábaco. O sea, ya no hace nada de eso, ¿sí? Ya no hay un lugar cerrado donde nadie puede entrar más que únicamente el sumo sacerdote. Ahora usted llega al lugar de reunión y que encuentra un lugar abierto, entrar confiadamente al lugar santísimo, porque el lugar santísimo ya fue descubierto. El lugar de los sacrificios ya fue descubierto porque Cristo fue el que se ofreció una vez por nosotros derramando su sangre, ¿sí? El macho cabrío que fue degollado, bueno, ya me estoy metiendo a la ley que dije que no iba a explicar, porque precisamente eso es lo que ya no se hace. Cristo, un cordero sin mancha, ¿sí? Perfecto, sacrificado una vez y para siempre por todos nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros predicamos hoy. La vida nueva. Por eso algunas iglesias que celebran todavía el sábado tienen que ajustarse. Hermano, hay grupos evangélicos todavía que, no, yo voy a hacer el sábado porque acá no me lo prohíbe. Y dicen el sábado. Si tú haces una de la ley, tienes que cumplir todas. Tú estás haciendo una combinación. Era algo que los judíos querían hacer. Una combinación de las cosas de anteriores con las nuevas. Pero ya no hacen falta las anteriores. Hoy confiesa tus pecados, el que cree que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de la muerte, confiésalo y serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Esta es la doctrina de la salvación. La vida nueva que el apóstol San Pablo está diciendo. Entonces, sino por la fe que es en Cristo Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y aquí viene algo bien importante, lo que sigue, y lo tomé aquí. Déjeme ver mis notas para que no me
pierda yo tanto y abarque más. Mire, empieza el capítulo 3, ya, váyase al 3. No creo que termine el estudio, hermano, que había preparado, porque usted estaba muy gozoso en la alabanza, muy contento, ¿verdad? Glorificando a Dios, gracias a Dios, pero también el pan es necesario. Capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Una sanción. ¿Qué siente usted cuando va a la congregación? Bueno, ahora es más difícil exhortar a la iglesia, ¿verdad? Porque no los vemos, pero sí hay exhortación a través de los medios. O sea, sí hay un llamado, pero cuando usted está en la congregación y a través del Señor Dios exhorta a la congregación, ¡ay, hermano! No sabemos si el hermano nos está aventando pedradas, porque luego pensamos que son cosas carnales. ¡Ay, el hermano se aprovecha del lugar para decir! No, Dios habla y exhorta y dice para corregir lo que está mal dentro de su pueblo. Y el apóstol San Pablo utiliza un lenguaje directo. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros en cuyos ojos Jesucristo ya presentado entre vosotros como crucificado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué no visualizas bien? ¿Qué no entiendes? Y aquí está el apóstol San Pablo. No seas insensatos. No abandonen el principio, porque ¿quién vino y te susurró al oído y te dijo no hagas caso al evangelio, mejor hazle así asado? Porque el evangelio está, hermano, fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Escúchelo bien. Sí, el evangelio del Señor Jesucristo, la obra de Él de salvación, pero fortalecido y testificado por la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. No crean que nosotros estamos aquí porque leemos, porque sabemos, porque somos eruditos. Usted puede tener su preferido, su pastor a nivel mundial. No, es que el pastor de tal lado, ¿cómo predica? No hay pastor mejor. El único que revela todas las cosas es el Espíritu Santo. Escúchelo bien, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos cómo expresar las maravillas de Dios. Ni usted tampoco podría ser capacitado para entenderlas, porque dice la Biblia, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Entonces aquí está muy claramente hablando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Lo que estoy diciendo. ¿O por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe? Y aquí está hablando, acuérdense que el apóstol San Pablo, en su enseñanza después el apóstol San Pablo no fue el que inició el tema del bautismo con el Espíritu Santo, porque él se convirtió después del bautismo del derramamiento del Espíritu Santo. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, a quien él fue también candidato, porque cuando fue a orar, Ananías recibió el Espíritu Santo, dice ahí la Biblia. El Espíritu Santo, el apóstol San Pablo nos da enseñanza de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Nos empieza a decir cómo es la obra desde que empieza, lo que Juan el apóstol dijo, ¿verdad? Por lo que Jesucristo dijo, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Pero el apóstol San Pablo en su vida espiritual continúa y dice, porque tenemos que vivir por el Espíritu, porque las obras de la carne son contra el Espíritu, porque hay dones espirituales. ¿Cómo recibiste? ¿Cómo va suministrado a vosotros el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la carne o por la fe? Probablemente le está diciendo, fue por la fe. Fue por la fe. Lo que dijo Joel allá en el profeta, en los posteriores tiempos, derramará Dios de su Espíritu sobre toda carne. Y está hablando precisamente del tiempo de que el Señor Jesús vino y a través de Jesucristo, el Padre y el Hijo son otorgadores del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y Él os dará al Consolador. Y es lo que el apóstol San Pablo diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué parte de la doctrina de Jesucristo no estás entendiendo? ¿Qué parte de la doctrina apostólica no estás comprendiendo? ¿Sí? Porque si tú, los de Galacia, yo no te prediqué a ti, si aquí hay algunos que yo no les prediqué, de seguro tuvo que haber venido el apóstol Pedro o alguno de los apóstoles, algunos de los que fueron esparcidos por la persecución. Yo no sé, algo, se regaban por ahí los cristianos y fueron predicados por todas partes, pero a ti que te predicó el evangelio no puedes cambiar la esencia de lo que te fue predicado. La ley está bien para los que se rigen bajo la ley,
Y aquí el apóstol San Pablo lo dice más adelante. Déjeme ver para que no me salte el pasaje. 6 al 9, dice aquí para tomar lo que sigue, ¿sí? ¿Dónde estoy? Acá. Así, esto muy bello, muy bello. Fíjense cómo esto es una parte central de por qué Dios, a este tiempo, somos justificados por la fe y no por las obras. Porque esto es, la ley fue dada por Moisés. Moisés vivió, creo, como 500 años, o no sé cuántos años después de Abraham. No, muchos años. Abraham, Isaac, Jacob. Y después José y todos los años que estuvieron ahí en Egipto. Y hay una promesa de justificar por la fe y no por las obras en Abraham, antes que la ley fuese dada. Sí, dice aquí el apóstol San Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, fíjense cómo estamos ligados a nosotros como descendientes de Abraham, porque así lo dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, en este tiempo, lo que el apóstol San Pablo está haciendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Muchísimos años de antemano le dijo a Abraham diciendo: en tu simiente, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? De modo que de los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí está la promesa: en ti serán benditas todas las familias, en tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo. Cristo es descendiente de Abraham. ¿Usted lo sabe la genealogía? Cristo es descendiente de Abraham. Y Dios está anticipando, antes de dar la ley, está dando la gracia, la justificación, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí se da cuenta? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y aquí está la doctrina de la justificación asentada, hermano, para que no vivamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y dice el verso así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¡Wow! No sé si alguna de ellas cae en sentencia. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Quizás para muchos dirán: pues no, para mí no es como que muy importante, muy trascendente. Y lo debe de ser. Lo debe de ser, porque hoy en día, aún en el grupo cristiano, en los grupos cristianos, hay muchos grupos que se manifiestan a través de los usos y costumbres, de ritos, de la ley. Hay muchos que les es muy importante celebrar la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. O sea, que tiene un tipo, desde luego es un tipo espiritual para con Cristo. ¿Sí me explico? Hacer cosas que los judíos antes, ya el apóstol Pablo dice: ya no hace falta, en el concilio de Jerusalén, ya no hace falta más que se circunciden. No hay propósito de esto. Bueno, y muchos de los nuevos cristianos se circuncidaban por la presión que hacían los judíos nuevos cristianos. Hasta que el apóstol San Pablo y otros dicen: ya no vamos a hacer más esto, sino hay que circuncidar vuestro corazón. El prepucio de vuestro corazón. Fíjense cómo el lenguaje físico corporal se vuelve a un lenguaje espiritual. ¿Sí? Es el corazón en el que hay que purificar. Ese es limpiar de toda impureza. Para eso se hace la circuncisión. Porque la circuncisión es espiritual, lo que dice la palabra. Entonces, circunciso y circunciso, para Dios todos somos iguales, ¿sí? Porque ni una ni la otra vale, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice: porque ni la circuncisión ni circuncisión es algo. Bueno, aquí voy rápidamente. Voy en el 13:14. ¿Qué leo en el 13:14? Déjeme ver. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¡Wow! No, está excelente esto, hermano. Está excelente esto. Cuando Dios estaba justificando a Abraham, ¿qué estaba haciendo? Estaba introduciendo la doctrina de la justificación que usted y yo estamos hoy disfrutando. ¿Sí se da cuenta de esto, hermano? O sea, hay que escudriñar las Escrituras porque ellos dan testimonio del Señor Jesucristo. Cuando uno escudriña las Escrituras dice, wow, esto ya lo estoy entendiendo, esto está más claro que el agua. Sí, hermano, porque nos damos cuenta que hoy cristiano, llámese cristiano con todo orgullo, con toda bendición, porque la única obra de sacrificio para ser salvos la hizo Jesucristo, muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, de gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Voy al verso 13, 14, le voy a dejar de tarea la otra parte, porque está muy larga, ¿verdad? Está muy... no pensé que fuera a entender, pero sí lo está entendiendo, hermano. ¿Sí lo está entendiendo? Sí estamos claros. Nos está dando luz la palabra de Dios. ¿Qué creen, hermano? Que esto usted lo puede recibir sin que el pastor se hubiera predicado. Si usted lee Gálatas, hermano, va a decir y va a comparar los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, se va a ir ahí, luego en la Biblia tiene sus señales, vaya a tal pasaje y usted consulta, ¿verdad? Pero parece que hay pasajes paralelos de historia o de doctrina o de personajes. Ahorita estamos hablando de la doctrina, ¿sale? Pues no nos interesa el panorama general, ¿verdad? La parte geográfica, no, hoy no estamos trabajando nada de eso, ¿verdad? No está ascendente, lo más importante es que usted sepa que el justo, por la fe, vivirá. Voy aquí, 3, 19, 21, ya lo leí, ¿dónde voy? El 3, 20, ya leí el 20, 21, 19, 21, déjeme ver, acá estoy, ya. Para que no entremos en conflicto con los que dicen, no, es que la ley de Dios. Sí, la ley de Dios, o sea, nosotros no podemos quebrantar la ley de Dios, jamás diremos que fue mala, ni es mala, jamás. Su principio y su cumplimiento, aquí está, su fin. Y aquí lo dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hermanos, ¿para qué sirve la ley? Y qué bueno que hacemos esa pregunta, porque erróneamente a una hermanita de otra iglesia le dijo a sus congregantes, no hay que leer el Antiguo Testamento porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Hijo, no, que quiten a estos hermanos del púlpito, por favor. O sea, no puede usted evitar la ley de Dios, no, hermano. Dígame si en esta pandemia usted ha consultado el Antiguo Testamento, libros de la ley, ¿sí o no? ¿Cuántos salmos ha consultado en esta pandemia? ¿Sí? Hasta ya aprendió, hermano, los salmos de protección. Ya fue porque los salmos están divididos, ¿verdad? Usted sabe que están los 5 libros de los salmos, ¿verdad? Los 150 salmos están divididos en 5 libros. Y los hemos estudiado, los hemos visto. Bueno, entonces, ¿qué propósito tiene la ley? ¿Sí? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque se vive mal. Hoy se hace una ley, vamos a hacer esta ley, ¿por qué? Porque ahora el ser humano está actuando de esta manera, se va a multar, se va a encarcelar a la persona que haga esto. ¿Cómo? Sí, nueva ley. Bueno, la ley fue a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Tiene tiempo la ley de principio y en su duración al final? Sí, claro, la ley no era para siempre, dice aquí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahí está. No es mala la ley, en ninguna manera. Si la ley dada pudiera vivificar la justicia, pero no lo hace. Por ahí nadie es justificado, más por la fe sí. Y es allí donde yo pongo el último comentario, el propósito de la ley, y leo verso 24 al 29, ¿sí? De este capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Que fíjese, qué maravilloso testimonio del apóstol San Pablo. Porque él la vivió. Él fue hebreo.
Y dijo, yo adelanto a muchos de mis hermanos, los fariseos, los hebreos, yo los adelanto más. Yo voy más adelante que ellos, pero ya muy celoso, se cumple porque se cumple. A saber, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuimos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no tenemos la ley como nuestra guía de acciones, sino como actos morales. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego. Da gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. 5:24, ok. Ya aquí me voy al otro. Gloria a Dios, hermano. Principios maravillosos. Capítulo 5, ya, vamos por ahí. No le dan ganas de quedarse así como dice, ay, hermano, le saltó tal pasaje. Que le den ganas de decir, ay, hermano, le faltó explicar tal pasaje, tal texto. Pues, ¿qué le parece? Usted mismo lo escudriña ahí en su casa con su familia. ¿Sí? ¿A usted solito? ¿Sí? Dice la Biblia, capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Está claro? Ya está firmes en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ya escuchó usted? De cierto os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia. Sí, dice de la gracia que habéis, de la gracia habéis caído. Pues este pasaje está muy tremendo, ¿sí me explico, hermano? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, si tú te visitó ahí el nuevo grupo evangélico israelita que te dice que debes de hacer las obras de la ley, te has desligado de Cristo. Aunque esta persona te hable de Cristo, te está llevando a dos panoramas. Que Dios no está diciendo que los hagas. Si haces si te circuncidas, estás obligado. Y ya no estás bajo la gracia. Esto es algo tremendo, hermano. Dirá alguno, no, porque de todos modos yo creo en Cristo. Pues entonces vamos a hacer chile, mole y pozole. Y no se puede, hermano. Vamos a sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no entréis otra vez a esclavitud. No seáis esclavos de las obras de la ley. Un último pasaje para considerar, no sé cómo vayamos. Pero este pasaje es muy largo, muy extenso de considerar, aunque son 6, 7 versículos, no son muchos. No, sí son 10 versículos, hermanos, pero me tardo mucho. Capítulo 5, verso 16. Porque digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. ¿Sí? Aquí concluyo esto. El problema de la lucha espiritual. El apóstol San Pablo, Romanos capítulo 6, 7 y 8, hace una clara explicación de este asunto de la carne y del Espíritu. ¿Sí? Si usted lee el capítulo 6, el que leemos regularmente para mis hermanos que se van a bautizar, el capítulo 7, donde las obras de la carne, el pecado que mora en mí, que dice el apóstol San Pablo, porque las cosas que no quiero son las que yo hago.
el capítulo 8, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y porque las obras de la carne y las obras del Espíritu se oponen entre sí. Y bueno, es ahí también nos habla de la obra del Espíritu Santo, porque cómo orar en nuestra debilidad. Y si no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya. Ahí estamos, asentando lo que el apóstol San Pablo nos quiere decir aquí en Gálatas capítulo 5, verso 16, hasta donde lo leí. ¿Sí? Pero dice aquí que seamos guiados por el Espíritu y no estás bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto que estoy leyendo aquí es un pasaje donde el apóstol San Pablo más explícitamente lo hace. No es el único pasaje, pero por ejemplo, ahí en la carta de los Romanos que cité, 6, 7 y 8, no hace un desglose como tal. Estaba hablando más bien de una batalla espiritual que confronta el cristiano. Pero aquí el apóstol San Pablo a los de la iglesia de Galacia habla en este contexto y les hace un desglose. No están todas, porque incluso dice hay cosas semejantes a estas. Es más, ahorita yo también puedo leer incluso otro pasaje de aquí que me puede llevar a entender el de Colosenses capítulo 3, verso 15 al 14, como que es un paralelo de lo que estoy leyendo aquí. O sea, anótelo ahí. Si no me da tiempo de leer Colosenses 3, 5, 14, usted anótelo para que después lo compare con lo que estoy leyendo aquí, ¿sí? El viejo hombre, que donde habla el libro de Colosenses, ¿sí? Las obras de la carne son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lascivias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estos, acerca de las cuales que les digo que los que practican todas las cosas no heredarán el reino de los cielos. Les digo otra vez, fui a evangelizar, fui a disciplinar un hogar, estaba compartiendo la palabra de Dios y cuando alguien me hace una pregunta, le leo este capítulo y aquella persona que estábamos discipulando nada más agachó la cabeza y le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, pues ya me dio, ya describió mi vida entera, pues la mayoría de las cosas que están ahí son las que yo hago, como adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleitos, iras, contiendas. No, a mí me conocen aquí como el peleonero y ya, mire, soy infiel, aquí tengo otra esposa que no es mi esposa. O sea, bueno. Adulterio está sancionado para no ir al reino de los cielos. Adulterio es las relaciones sexuales entre las personas que ya son casadas. Con alguien que no es su cónyuge. Entonces, cuando alguien comete el adulterio, pues, la persona ya está casada y va y tiene relaciones, tanto sea hombre o sea mujer, ¿no? Bueno, también ahí con la mente dice que mira a una mujer, bueno, eso voy a ir más a la otra parte, pero ese es el adulterio, ¿sí? El encontrar a otra persona. Y luego, pues, buscamos pretexto para divorciarme y casarme con la que era, pues, mientras la casa chica, dicen por allí, ¿no? Para que no se den cuenta, ya se divorcia con la mujer que se casó, pero ya tenía la otra, y es más, a la otra ya la tiene hasta con hijos también, ¿sí me explico? Vive en adulterio y se va uno está en adulterio, vive en adulterio permanente, así se cambia de congregación, ¿eh? O sea, está engañando al pastor, está engañando a él, menos a Dios, menos a Dios. Ahí el Señor Jesucristo habla de la carta del divorcio, le preguntan, ¿y el divorcio de qué se trata? El repudio, ¿sí? Y cuando el hombre repudia a la mujer y esta sale y vive en adulterio con el que se casa, bueno, y estamos haciendo una lista grande de adulterio, ¿no? Cierro el panorama. Adulterio es la acción del acto sexual de las personas casadas y lo hacen con una persona que no es su esposa o su esposo. La fornicación es la misma vertiente, pero ahora con personas solteras, ¿sí? Es que si yo empiezo a explicar todos los pasajes, todo me voy a tardar mucho. A lo mejor nada más le leo alguno y le explico otro, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios. Después ahorita le doy el pasaje para que no se me distraiga, ¿sí? La fornicación, conducta, también relaciones sexuales inmorales. Este asunto de fornicación ya no solamente va en la infidelidad sexual como tal. La fornicación se puede considerar también
el complacerse a sí mismo con fotos, las que están allí en las puestas de revistas, o la pornografía, ¿sí? Este es un acto de fornicación. O sea, dirán, no, hermano, sí, es un acto de fornicación, autocomplacerse sexualmente. Bueno, la señorita y el joven tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio, están cometiendo fornicación. Y eso es lo que Dios no está aprobando. Déjenme ver, aquí tengo un pasaje, no sé si todas las cosas me son listas, no me convienen. Bueno, ahorita busco el pasaje. Aquí está, perdón. Dice ahí, bueno, está en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Usted escúchelo, después lo consulta. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, aquella persona que tiene una relación sexual ilícita está destruyendo el lugar donde habita Dios, porque aquí dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces de aquí caen todas las corrientes filosóficas, incluso de aborto, de relaciones sexuales liberales que hoy la gente tiene. Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Lo pueden hacer porque no son hijos de Dios. Porque no son hijos de Dios. Pero a los cristianos está diciendo, huid de la fornicación, porque la fornicación es el pecado que se manifiesta en tu cuerpo, y tu cuerpo ya no es tuyo. Si usted lo confía así, hermano, el que no es cristiano no va a estar de acuerdo, no va a aceptar. Yo por eso lo que soy cristiano, ya ven lo que están diciendo, ya no soy libre, ya no puedo poder determinar mi cuerpo. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra carne, nuestro espíritu, todo nuestro ser, le pertenece a Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Esa es la salvación, el rescate de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro ser entero. Sí, porque la salvación no puede decir el rescate de tu alma, ¿verdad? Y el alma se rescate y la carne que haga lo que quiera. No, el apóstol San Pablo dice, no puedes hacer estas cosas con tu cuerpo que le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, cuidado con los que están pensando en la fornicación, en la inmundicia, que son asuntos de inmoralidad también. Y va tomado de la mano lo que es la lascivia, la sensualidad. La lascivia, hermano, lo podemos nosotros ver, la sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones, hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. O sea, a ti ya te dicen y a ti no te importa. ¿Sí? No, ya, cuídate. No, a mí no me digas, eso ya no, eso es para otros. Yo hago con lo que, o sea, eso es lascivioso. ¿Sí? Empieza uno a hacer lo incorrecto delante de Dios, ofendiéndole, ensuciando nuestro cuerpo. Pero dice aquí que incluso ya no le interesa, o sea, como que ya le importa poco, ¿verdad? Perdón por las palabras, hermano, pero déjenme buscar un verso que quiero leerles aquí. Que cuando, 12:21 de 2 Corintios, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Qué difícil es decirle a estas personas, hermano, vuélvase a Dios, y no se han arrepentido, no quiere. El pecado que mora en ellos, dice el apóstol San Pablo en Romanos 6, ya no reine en vuestros cuerpos mortales el pecado. Y eso era lascivia, una parte sensual donde no se tiene ya temor de Dios, el corazón se ha engrosado, y eso es lo que pasa. Hechicería, hermano, estos asuntos de hechicería, nada más busco, que ni los hechiceros ni le dan el reino de los cielos, ¿sí saben? Ni los fornicarios, ni los adultos, ni los efeminados, ni los hechiceros, ni los que mienten.
¿sí? Ni los mentirosos se darán el reino de los cielos. Entonces ahí nos está dando una gran cantidad de pasajes bíblicos para que nosotros tengamos temor de Dios. Capítulo 9 de Apocalipsis dice así, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras que sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de los homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pasajes contundentes. Pasajes donde nos deja ver, hermano, aquellos que se dedican a la hechicería, hermano, ¿sí? Aquellos que consultan a los demonios, ¿sí? La hechicería es esto: brujería, espiritismo, magia negra, adoración a los demonios y uso incluso de drogas que alteran los sentidos, hermanos, para poder sentir experiencias espirituales superiores, ¿no? Si usted tiene alguna práctica de estas, los tales no heredarán el reino de los cielos. Hermano, no podemos nosotros mentir. No podemos darle un atenuante, hermano, pues porque no le quedaba de otro. Y usted sabía que quería saber cuál era el mensaje que su abuelito le quería decir, pero su abuelito ya se murió, pero tenía un mensaje que quiere descubrir. Y ahí va con el espiritista, y el espiritista le dice: tu abuelito te dice así, ¡ah! Ya salió el hilo negro, ya sé de qué se trata, ya estoy en paz. Engaño absoluto del diablo. Que vino mi familiar y me dijo que hiciera, que no hiciera. Hermano, los muertos no regresan. Los muertos ya nada saben, dijimos en nuestro tema la vez pasada. Entonces, cuando alguien se dedica a la hechicería y todo esto, hermano, eso es la hechicería. Problemas sociales o problemas entre nosotros, problemas con el prójimo. Dice aquí los enemistades, pleitos, celos, ¿sí? Y ya no celos nada más de los esposos, sino celos porque el otro tenga, ¿verdad? O sea, a veces somos muy dados, ¿no? Resentimiento, de envidia del éxito de los otros. No estoy celoso porque el otro tiene, ¿no? O sea, todas estas cosas son malas. O sea, todo lo que alberga el corazón, iras, el enojo, ¿verdad? Que está constante. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, cuando alguien se enoja, hermano, es decir, un enojo explosivo, se inflama, se rompe sus límites y se convierte en palabras de acción violenta. ¿Usted ha experimentado cómo usted después termina diciendo cosas horripilantes a los que más ama? ¿Cómo empezó eso? Por un disgusto, por una molestia, por un pequeño enojo, por algo que no me pareció, y entonces el enojo va creciendo a ira, a molestia, a violencia. Por eso hay tantos golpes. Dice aquí el apóstol Pablo, ya no se muerdan, ¿verdad? Ya no se muerdan, aquí dice en el capítulo 6, bien, ahorita lo veo. Todo eso, hermano, nos hace ver que como cristianos, ojo, como hijos de Dios, fuimos conquistados, lavados comprados con la sangre de Cristo, pero nuestra parte del viejo hombre, allí está, todavía no somos liberados en su totalidad. Decía aquel, ¿verdad? Todavía tenemos un cuerpo glorificado, nuestra concupiscencia. Allí está, y el apóstol Pablo está diciendo a las iglesias, a los que les compartió el evangelio, a los que les dijo, empezaste por el Espíritu Santo, vas a acabar por la carne. No lo hagan, porque la carne es esto y esto. ¿Cuántas cosas estaban infiltradas? No lo sabemos. Pero el apóstol San Pablo se encarga y se encarga. Si había poquito, dice, no, para prevenir, pues le suelto más para que no vayan a hacer cosas ilícitas, ¿no? No sea que se estén peleando unos con otros, no sea que le pase como los de Corinto, o cosas inmorales. Y ahí está el apóstol San Pablo, diciendo, no manifieste las obras de la carne, y no seas doctrinas, herejías, disensiones. Aquí voy a leer nada más para no saltarme. Pues lea usted, hermano, ahí
en el tema, vea las palabras y busque sus definiciones y busque en la Biblia qué es lo que le desagrada a Dios. Dice aquí, celos, iras, contiendas, disensiones. Buenos pleitos, iras, contiendas, ¿verdad? Los que se pleitean, los que se golpean, los que buscan empoderarse, ¿verdad? Los que contienden, háganme cuenta que es una contienda electoral, ¿no? Que todos contra todos. Hay ciertas formas de contender, ¿verdad? Bueno, disensiones. Es decir, la introducción de la enseñanza de divisiones no respaldadas por la palabra de Dios. O sea, aquí está preocupado el apóstol San Pablo. Introducir enseñanzas que dividen, no que unen, que dividen y que no son respaldadas por la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuidado, si a tu casa llega alguien hablándote mal de la iglesia, del pastor, de la congregación, todo esto, cuidado. Más que ser una persona que está intercediendo, orando por la iglesia, es alguien que está causando, ¿qué? Divisiones. Está poniendo en tus oídos, en tu mente, en tus ojos, algo de división para la iglesia donde tú asistes. Cuando tú logres escuchar a esta persona, nunca vas a encontrar la iglesia en la que tú te puedas integrar confiadamente. Hasta que tú estés en una supremacía. Hasta que te den un lugar relevante, seas un ministro, y ya no te importa, ¿verdad? No importa, la iglesia, todas están mal, pero tú ya estás ahí en una iglesia que hasta te pusieron, creo que hasta pastor eres, ¿sí? Y hasta como pastor, pues ya no, ahí está la buena. No, hermano, no hagan caso. A nosotros nos han dividido como iglesia, nos han criticado, nos han dicho, cuídese de esas lenguas, de esas frases por el Face, ¿eh? Cuando usted las ve, identifique quién las dice. Y no vaya a conocer su testimonio, se están dando a conocer con lo que hacen. Aquellas personas que causan divisiones. Una disensión, usted puede disentir en su opinión porque tenemos libre expresión. Yo no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con él. O sea, cada cabeza es un mundo, pero usted no puede disentir en la doctrina. Usted no puede decir, esta no es la doctrina, el hermano no predica bien, la hermana no predica bien. O sea, si es doctrina, hermano, cuidado cuando nosotros metemos este tipo de decisión porque podemos meter una herejía, ¿verdad? Hoy en día, por las muchas redes sociales, se escuchan a muchos predicadores, a muchos sermones, a mucha gente, sea o no cristiana, sea del movimiento que sea, y oyen, ¿verdad? Y quieren introducir a veces en su congregación alguna frase, alguna predicación que aquella persona, qué bonito se oyó, qué bonito habló. Cuidado, si no va conforme a la palabra de Dios, el tal es anatema. Ha caído en condenación. Y cuidado con los que siguen a los hombres, hermanos. Ese es el asunto de las disensiones, y herejías, envidias, es decir, antipatía, resentida a otra persona que tiene algo que se desea. No desearás que, ¿cómo dice los mandamientos? ¿No desearás qué? Te hace una lista y te empieza por lo más importante, no desearás la mujer de tu prójimo. No vas a desear su casa, ni su criado, ni su oveja, ni su buey. No vas a desear nada. No vas a tener envidia de lo que él tiene, ¿sí? Si tú crees que no vas a ser feliz casándote, pues no te cases. Si te vas a casar, dijo alguna vez, yo me voy a casar y no sé si le voy a ser fiel a mi esposa. No, y si yo sé que te vas a casar, le hablo con tu novia, le digo, ¿sabes? No te juntes con este muchacho, porque te va a maltratar, es un macho, ¿no? Y cuidado con los machos, porque los meten en la cárcel, ¿verdad? Sí, pues el grupo feminista, es más, voy a convocar un grupo feminista contra ese macho. No es cierto. Pero, cuidado cuando nosotros hacemos cosas ilícitas. Ya con los pasajes que he leído, los homicidas, los borrachos. Hermano, por favor, créalo. Ahora que en la pandemia, ley seca. Por eso los negocios, las tiendas no prosperan porque hay ley seca, no venden vino ni cerveza. Se acaba la ley seca y, hermano, la fila para comprar
bebidas alcohólicas está más larga que la de las tortillas. ¿Sí me explico? Y usted va por las tortillas y se compra medio kilo, 1 kilo, y va por las cervezas. Vea a la gente que va por cervezas, lleva cartones, cajas. Dice uno, pues ¿qué? Ese es su deleite. Y la borrachera, hermano, dice la Biblia, es decir, el deterioro. La borrachera es un deterioro, ¿sí?, del control físico. Me voy, se caen, se golpean. La otra vez pasando ahí decían unas mujeres, dicen, no solamente los hombres se borrachan, pasan unas mujeres que se caen de las escaleras. Un deterioro físico, deje de los golpes, un deterioro moral. Y los cristianos tenemos que ver nuestra moral. ¿Sí? Todo esto se hace por las bebidas alcohólicas. No se trata de decir si una copita es medicinal, si una copita va a ser para digestión. Estamos hablando de aquellos que no tienen límite, que son alcohólicos, que están enfermos, que han dado una apertura. El alcoholismo como enfermedad necesita un tratamiento, pero también como muchas otras enfermedades, Dios tiene poder para librar en una manera absoluta. Dios es poderoso, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, y la última que menciona, hermano, ya se me vino el tiempo encima, pero no, termino con las obras de la carne y mejor sigo con las obras del Espíritu, gloria a Dios o no, las orgías, ¿sí? Es decir, cuidado porque usted piensa que no está haciendo nada malo y el lugar donde está o con quien está. Las orgías alguien las define como fiesta o parranda excesiva, y eso el mexicano es que especialista. ¿A dónde fuiste? Me fui de parranda. Pero ojo con esas frases. Una parranda incluye un espíritu festivo donde, fíjese bien, si tu marido te dijo me fui de parranda, ojo, la parranda incluye bebidas alcohólicas, ¿sí?, drogas y sexo. Si tu marido se dijo me fui de parranda, tienes que investigar si consumió alcohol, si consumió drogas y si tuvo relaciones sexuales hasta con prostitutas. Porque esas son las orgías. Y las relaciones sexuales, perdón, también pueden ser entre hombres y mujeres. O sea, hoy dice la filosofía de los últimos tiempos del modernismo de la mente liberal, todos para todos, todo se vale. Con no sé cuántos tipos de géneros, ¿verdad?, de sexo. Aunque en la iglesia seguimos diciendo varón y hembra, hoy la modalidad es otra, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que se vive. Entonces, cuando esto pasa, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ya me cansé. Porque esto es lo que el apóstol San Pablo está diciendo a la iglesia de Galacia. Y dice la Biblia, más el fruto del Espíritu. ¿Dónde cree usted que el apóstol San Pablo iba a dejar sepultados a las iglesias de Galacia? No, ahí tapándose, ya, cállate, ya no digas, ya me dijiste, ya me descubriste. No era la intención del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, esas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, lo que tú recibiste, el evangelio que llegó a tu vida desde el principio es este, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre estas cosas no hay ley. ¿Sí? Así lo dice la Biblia. Y sobre estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, envidiándonos unos a otros, irritándonos unos a otros. ¿Sí se da cuenta cómo el apóstol San Pablo? Y entonces, pues ya hermano, el término gozo, paz, ¿sí? Amor, gozo, paz, esto viene de Dios, hermano, dice amén, amor, gozo, paz, de gloria a Dios, porque todos esos son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, paciencia, bondad, bondad, mansedumbre, son asuntos que tenemos que tener con nuestro prójimo, ¿sí? O sea, vea usted cómo se correlacionan las unas con las otras, ¿no? Amor, gozo y paz,
la relación de Dios con los hombres y los hombres con Dios. Amor, gozo y paz. Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, lo que hoy usted tiene que manifestar con su prójimo. Ser benigno, bondadoso. El ser manso, templado. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Bondad, fe, amor, esos son los principales. Si usted empieza a manifestar todo esto, entonces va a describir lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivo yo. Mi hermana que entonó esta alabanza, termino ya terminé. Sí, perdón por no explicarla todo, pero estos son asuntos ya del cristiano. ¿Cuántos han disfrutado del amor de Dios? Diga gloria a Dios. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida a presumir, ¿sí? El gozo, ¿sí? Cambiará el Señor tu tristeza por gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón. Entonces, estas cosas vienen de Dios. Disfrútelas. Templanza. La templanza es el dominio propio, ¿sí? No os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede cantar con esta alabanza conmigo? Con la que terminó mi hermana, con la que yo también termino, porque es de Gálatas 2:20. Gloria a Dios, aquí está. Sí. Señor, quiero alabarte y quiero agradecerte lo que has hecho en mí. Mi vida está transformado, mi mente ha renovado, hay un cambio en mí. Te doy gracias para nada, yo deseo que nada diga siempre.
estás también en tu corazón. Solamente para culminar y hacer oración por lo que nos piden todavía aún nuestros hermanos, dice el capítulo 6, fíjese bien estamos muy sensibles y muy abiertos a esto, a la ayuda mutua que hoy se requiere, al poder orar por las demás personas, por la familia, por la iglesia e incluso por los que no conocemos. El apóstol San Pablo en su capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle espiritual con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una de las cosas que hemos aprendido en la iglesia es a orar por los que, por alguna situación de debilidad o de pecado o de tentación no vencida, han incurrido en cosas ilícitas, provocando así heridas, fracturas familiares. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. La pandemia nos ha servido también para ver estos asuntos, hermanos, que en lugar de sentenciar o acusar, nos ha llevado a tener dolor. Y hemos orado por personas, por familias, donde no han vivido una vida agradable a Dios, pero Dios, que es rico en gracia en Cristo Jesús, les ha traído a una reconciliación. Oremos por todas las personas, hermanos, para que sean restaurados, para que vuelvan al camino de Dios. Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Dice: considérate a ti mismo como si tú fueras una persona que no eres perfecta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no sea que tú también seas tentado. Si tú no eres vencido por el mal, dale gloria a Dios, porque tú vences con el bien el mal, eso es bueno. Pero aquí dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Le parece bien, hermano, que lo que hemos estado haciendo es orar por todas las familias, por todas las necesidades? Llega una hermana de la edad de oro a las puertas de nuestra casa y nos trae nuestras bolsitas de chayotes. Y nos lleva nuestras bolsitas de chayotes. Hermano, pastor, aquí está un presente. Y yo le digo gracias a Dios porque Gálatas 6:6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Yo también, como instructor, he recibido de parte de sus manos, de algunos de mis hermanos, la ayuda, el sustento. El apóstol San Pablo dice en la relación humana, a los que les enseñas, a los que compartes, hazlo con amor, hazlos con cuidado. Y los hermanos que son agradecidos, ¿verdad?, también en este renglón. Haz partícipe de toda cosa buena que te instruye. Y recibimos todo con gusto, hermano. Y le voy a decir más allá. Esos chayotes, Dios nos ha permitido que compartir. Porque el hermano llega con un chayote y dice, no digo que llega con una cosecha, ¿va? Que llega con unas bolsitas. Y le digo a algunos, ¿te gustan los chayotes? Nosotros no podemos comer tanto chayote. Pero la hermana, sin saberlo, ha sido un instrumento también para darle a otros, ser provisión a otros. Hermanos, este libro nos enseña a que nos ayudemos unos a otros. Llévalas.